Bueno, he de decir que el vicerrector iba a venir en calidad de público. Entonces, pues no es que haya venido porque presenta, sino ha venido porque contábamos con él como entre nosotros. Bueno, es interesante, yo creo que habrá que agradecer a partir de ahora la continuidad de estos proyectos que nos propone Patxi-Elorza. Y en cualquier caso, bueno, pues ya tampoco, como llevamos un pelín de retraso, tampoco creo que sea excesivo. Vamos a dar paso a la jornada. La jornada, hay un pequeño programa. Ya veis que había una introducción que no esperábamos que hubiese inundación, accidente y que retrasase todo un poco más, pero bueno, hemos incluido una serie de vídeos. Hay una presentación de un vídeo que va a desarrollar, que quiere encuadrar conceptualmente lo que voy a contar ahora, y luego hemos creado 3 pequeños vídeos, 2 de los que yo ya he visto hoy. Uno es una vecina sobre el tema de su barrio, de la colonia experimental de Villaverde. Otro es María Teresa Bonilla, hablando de la experiencia de haber participado en el Plan General 85 y ahora pues la situación en que se encuentra la ciudad. Y hay otro más que ya no hemos puesto, que es sobre la utilización desde el punto de vista de la participación y una visión sociológica de izquierdas del profesor Julio Aguacil, que estarán todos ellos a disposición de todos ustedes en YouTube, en el canal de la UPM. En cualquier caso, una vez que ya acabe mi ponencia y antes de la continuidad de la jornada, con la presencia de los concejales que van a participar con nosotros en este debate, pondremos este tercer vídeo más amplio que imagino que explicaría mejor que yo las cosas. Bueno, el programa de la jornada es, hay una primera mañana dedicada a las políticas, ¿no? En principio estamos nosotros que vamos a contar lo que hemos intentado hacer con el desarrollo del I+D, que hemos denominado herramienta para la evaluación de planes y proyectos. Vamos a contar con la presencia generosa de 4 concejales de Madrid, Zaragoza, la concejala de Barcelona y el concejal de Valladolid, que van a establecer su visión sobre las transformaciones que requiere la ciudad, y luego un pequeño debate. Por la tarde, a las 4:30, daremos la voz a los vecinos, también vecinos que vienen de 4 ciudades distintas españolas. Mañana tendremos por la mañana ya un debate más de tipo de grupo de investigación, en el que se va a reflexionar primero del concepto del barrio a la ciudad y de la ciudad al barrio. Ahora estableceremos el porqué. Y el miércoles aprovechamos, y dado que el año que viene se va a celebrar Hábitat 3 en Quito, y nosotros siempre hemos, para esta escuela, la Politécnica, la Escuela de Arquitectura en particular, siempre lleva formando parte del Comité Hábitat Español desde el año 96, de su formación, que se ha reflejado en la existencia de la base de datos Hábitat, Ciudades para un Futuro Más Sostenible, en el que pueden encontrar todo el catálogo de buenas prácticas que se ha ido aprobando, ha sido premiando por Naciones Unidas del año 96, excepto los últimos 2 años que, debido a los recortes, ya no hemos tenido el apoyo del Ministerio de Fomento para conseguir mantener activa la página. En cualquier caso, el miércoles lo que hablará será una presentación por parte de UNHABITAT de la nueva agenda urbana, y luego un debate en el cual 4 investigadores internacionales, 3 latinoamericanos y 1 español, hablarán de ese futuro, de esos retos que UNHABITAT propone a sus ciudades en la nueva agenda urbana en concreto. O sea que, de alguna manera, lo que vamos a hacer es, hoy vamos políticas, necesidades, mañana una reflexión de carácter de investigación, y el miércoles dar pie para que a todos que estén interesados puedan organizar o estar atentos a lo que va a pasar en Quito en octubre de 2016, que va a ser la jornada de Hábitat 3. Esperamos que las jornadas sean provechosas. Todo el material va a estar a disposición de todos ustedes en nuestro blog, en nuestra página de REAP. Vamos a colocar los vídeos, vamos a colocar las ponencias, las presentaciones, y sobre todo en este momento hemos colocado durante una semana el borrador del documento inicial, por si alguien lo quiere descargar y utilizar. En fase inicial estará esta semana hasta el día 9 accesible, y luego a partir de ahí ya nos pondremos a hacer el documento definitivo, de manera que
consigamos acabar antes del 31 de diciembre, aunque los investigadores ya saben que esto no se acaba nunca, porque luego hay que presentar la memoria económica en algún momento indefinido del año que viene, y luego de aquí a 5 años alguna agencia de captura de recursos mirará si hemos hecho mal un ticket de taxi o si hemos invitado a comer a quien no debíamos, y obligará al investigador principal, a mi persona, a devolver este dinero al erario público, ¿no? Todo hay que decir que no sé si saben ustedes que realmente los investigadores en estos proyectos de investigación no tenemos ninguna remuneración. Se supone que ya cobramos de la universidad y con eso ya nos va bien, ¿no? Bueno, pues en este mundo de incertidumbre, ¿no?, de espada de Damocles, en la que de aquí a 5 años yo, como el resto de los investigadores que trabajamos en estos proyectos, podemos tener que pagar alguna cena indebida a un amigo 5 años después, pues con eso jugaré. Bueno, sin más, vamos a contextualizar el trabajo. El trabajo, como todos los proyectos de investigación, empieza con un nombre y con unas intenciones y acaba mejorando muchísimo, ¿no? Y dado a ello, pues probablemente el primer y el camino inicial pues se ha ido reformando y se ha ido reconstruyendo. La estrategia para el diseño de evaluación de planes y programas de regeneración urbana en realidad estaba basada tenía como interés analizar o dar pie a la intervención en las periferias españolas a través de lo que se había realizado en España durante los años anteriores en las áreas de rehabilitación y la aplicación de los proyectos urbanos. Estos temas no se han analizado estrictamente ni aparecen reflejados de manera estricta en el... Esto funciona así, ¿no? Al revés. O sea, ni se ha analizado de manera estricta en la I+D porque ya pertenecían a una... sí coinciden, ¿no? ¿Me he pasado 2? Ah, no. Bueno. Sí coinciden con nuestros trabajos anteriores. El grupo de investigación, en el que contábamos sobre todo con la participación de 2 investigadoras principales, que son Ángela Matensanz y Carolina García Madruga, que llevan trabajando en este contexto en este I+D, que es desde el año 2012, un I+D de un solo año que tuvimos en el año 2011, y previamente habíamos trabajado en el análisis, en el catálogo de barrios vulnerables de ciudades españolas, basado en el análisis del censo del 2001 y el padrón del 96, posteriormente un análisis, ese sí, sobre los resultados de la intervención en las áreas de rehabilitación integrada delimitadas por el Ministerio, o sea, a nivel nacional, y los urbanos. O sea que teníamos o aportábamos una compleja ya, un pozo importante que pueden ustedes encontrar reflejado perfectamente en nuestra página web. El trabajo más antiguo, que todavía procede de un trabajo anterior, ¿no? Ya en el año 96 ya realizamos para el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el primer catálogo de áreas vulnerables españolas basado en el censo del 91. Años después recordamos al Ministerio, oye, se ha renovado el censo y por tanto deberíamos de realizar este nuevo catálogo. Bueno, algunas peculiaridades de la ministra de aquel entonces retrasaron muchísimo la realización del catálogo, que no empezó a realizarse hasta el año 2006, ¿no? Bueno, también parte por el tema de los... Bueno, no, del 2006, no, del 2008, perdonad. Ese catálogo fue realmente interesante porque también, aparte de eso, gracias a la colaboración del Ministerio y con los datos que tuvimos, ya dimos un paso más allá sobre el catálogo anterior, que fue reflejarlo en forma de un GIS georreferenciado. También se rehicieron los catálogos anteriores, de manera que tenemos una visión continua de ese elemento. A continuación, hicimos un análisis de la rehabilitación urbana, que como ya os dije, que estaba relacionado en el análisis de los proyectos IARIS que se habían realizado a lo largo de los 10 años anteriores y los urban, de manera que en ese momento contábamos con una reflexión consolidada sobre lo que se había hecho, qué herramientas se habían utilizado, porque aparte de ello habíamos contado con
las fuentes de investigación procedentes del Ministerio y pudimos coger y hacer un análisis complejo de todas esas ARIs. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento también hicimos una visita a todo, he de decir que tanto el catálogo de barrios vulnerables como el trabajo de las ARIs incluyó una visita a los agentes que la habían realizado, a los ayuntamientos. Eso de repente nos permitió darnos cuenta que estábamos contando con una cultura urbanística suficientemente compleja y que iba mucho más allá de lo que se decía en los elementos, en los documentos estrictamente. Perdonad, es que entra mi amigo Julio Aguacil, que hace unos días que no le veo, me he quedado un poco sorprendido. Esa práctica urbanística, esa práctica real sobre los barrios de rehabilitación superaba estrictamente, superaba lo que hasta ese momento incluía el Ministerio. El Ministerio realmente durante mucho tiempo se dedicaba exclusivamente a financiar la rehabilitación física. Pero en paralelo descubrimos que había un conjunto de planes y proyectos que intentaban, por un lado, mejorar el entorno del barrio, por otro, las condiciones socioeconómicas de los habitantes, pero que aparte de eso era un proyecto complejo de integración en la ciudad. O sea que realmente teníamos unas políticas que parecían referidas en exclusiva a la intervención en ladrillo, pero sin embargo encontrábamos con una cultura urbanística mucho más compleja que atendía a un conjunto de dimensiones que eran la integración urbana en la ciudad, que eran la intervención en el entorno próximo, en la escala del barrio, y en la intervención o en proyectos de carácter social o socioeconómico, que se producían de una manera complementaria, desarticulada, etcétera, etcétera. Eso nos permitió avanzar ya en un trabajo que realizamos para el Ministerio, para el Gobierno vasco, en colaboración con Tendalia, un primer avance de que en realidad las intervenciones de áreas de rehabilitación debían ser a escala de barrio y deben ser integrales. Integrales en una serie de dimensiones que repito que serían aquellas que a nosotros nos parecen básicas, ¿no? El área de medio ambiente, el área de integración en la ciudad, la llamemos medio ambiente, la llamemos medio urbano y territorial, el planeamiento urbano, el área del diseño urbano, el medio ambiente local, la propia edificación y el área socioeconómica. A tal fin, en nuestra propuesta, lo que hicimos fue formar 4 grupos de discusión consistentes en los que contábamos con expertos en la materia, pues en el área de integración en la dimensión urbana, la profesora María Castillo de Valladolid, en el área de diseño urbano y medio ambiente local el profesor José Fariña, el catedrático José Fariña Tojo, en el área de edificación el profesor Gerardo Ruiz Palomeque, y luego un virato, una bicefalia en el área socioeconómica, en la que estaba el profesor Julio Aguacil de la Universidad Carlos III y el profesor Ángel Aparicio de la Universidad Politécnica, pero de la Escuela de Ingenieros de Caminos, ¿no? A todo eso pues se fueron sumando otros profesores que formaron parte del grupo de investigación, que ustedes pueden encontrar la relación completa en nuestra página. En cualquier caso, también se fueron sumando investigadores y doctorandos que decidieron por voluntad propia, por interés, colaborar en todo esto. Bueno, por continuar un poco con el orden de las... Aquí estaría el de el análisis de la rehabilitación urbana en España, que también pueden encontrar en nuestra página más o menos completo, en algunas publicaciones que hemos realizado. Sí, porque así no me... Gracias, Ángela. Bueno, fijaros que lo que a nosotros nos podía interesar más era, había un objetivo que podíamos decir que tenía una dimensión política en el sentido amplio de la palabra, que era cómo ser capaces de superar la segregación urbana. Desde nuestro punto de vista, la rehabilitación urbana no es más que una herramienta de redistribución social que tiene que ir dedicada o dirigida a reubicar los barrios vulnerables, los barrios en mala situación en la ciudad,
convertirlos en ciudad de nuevo, una ciudad que sea igualmente reconocible, utilizable por todos y, por tanto, que sus habitantes recuperen el estatuto de ciudadanos. Esa es una herramienta que tiene un objetivo de redistribución social y económica en el cual aquellas áreas que han sufrido las peores condiciones, los peores deterioros, como veíamos a Fernanda antes en la colonia experimental, ¿cómo puede ser que alguien le dé apuro llevar a alguien a su casa porque su barrio sea tan desagradable o complicado que no se atreva a recibir nadie en su casa? Eso no puede ser. Fernanda necesita que su vivienda, pero también su entorno, sea reconstruido y que, por tanto, su barrio no sea estigmatizado. Y, por tanto, ella, para ser ciudadana a pleno derecho, necesita que el espacio urbano en el que habita sea reconocido como ciudad y, por tanto, tenga las propiedades mínimas. Esa dimensión política viene unida a el control de los ciudadanos de la toma de decisiones. Solo los ciudadanos son capaces de establecer cuáles son sus reales carencias y necesidades. Y, por tanto, si van a ser los sujetos de las transformaciones y las intervenciones, tiene que ser posible intervenir o actuar con ellos. Y, por otro, Farmel estaría ya repitiendo de alguna manera estas dos dimensiones, que sería, para que eso pueda producirse, para que se supere la segregación urbana, tiene que ser incluida la ciudad, ese barrio tiene que ser considerado parte de la ciudad y no una parte gris, una parte mejorable, con problemas, sino que tiene que ser desde el principio incorporado a la ciudad en su conjunto. Y eso también, en la escala de la vida cotidiana, tiene que tener la mejor calidad posible. ¿Por qué? Bueno, estábamos aquí los objetivos específicos, creo que he hecho hincapié sobre ellos. ¿Qué áreas hemos delimitado? Pues tenemos delimitadas 4 áreas principales, como ya hemos indicado, que se van a desarrollar de una manera escalar. Estas 4 áreas son marco urbano y territorial. El marco urbano supera en estos momentos el tamaño de las propias ciudades, ¿no? En estos momentos a nadie se le escapa que el análisis de las condiciones, cuando una pieza está resituada, se encuentra segregada del resto de la ciudad, no se encuentra segregada solo de la ciudad de Madrid o de la ciudad de Leganés o la ciudad de Getafe. Lo que se encuentra segregada es del conjunto de la metropolitana al área urbana que se engloba. El problema es mucho más complejo. La accesibilidad a los bienes y servicios de la metropolitana se convierte en fundamental. Por tanto, aunque el problema sigue siendo básicamente municipal, tiene que haber políticas de rango superior en las áreas urbanas correspondientes, ¿no? Eso sería uno de los temas que tenemos pendientes, que no nos ha resuelto ninguna ley y que urbanística, ni estatal ni autonómica, y que queda por delimitar. Que el objeto urbano es un objeto urbano complejo en todas sus dimensiones. La de diseño urbano y medio ambiente local, ya hemos dicho, la gente tiene que encontrar solución a su calidad de vida en la escala más próxima, a la escala del barrio. Pero también hay un reto en que las ciudades y, por tanto, los barrios tienen que dar respuesta a los retos ecológicos y ambientales. Ya no basta con que un barrio esté bien asfaltado o tenga arbolado o tenga ciertas amenidades. Ese área de diseño urbano y medio ambiente local lo que tiene que permitir es la apropiación del espacio por parte de los vecinos, el desarrollo de actividades fecundas para ellos y también, de alguna manera, que el barrio en su conjunto funcione como un elemento regulador del ecosistema, un elemento reductor de los consumos energéticos, un elemento productor probablemente de energía, reciclador de residuos, que reutilice el agua. O sea que realmente hay una escala muy importante que ya veremos que es una de las que está por discusión. La edificación aparentemente es la más sencilla, es la que cuenta con normativa. Como dice el profesor Gerardo Ruiz Palomeque, el objetivo básico es que la vivienda acabe cumpliendo como mínimo los requisitos de una vivienda de VPO de referencia, de protección de referencia, pero de nuevo la vivienda también tiene que articularse en un espacio más complejo que es el barrio, y esos nuevos retos que tienen que ver con la adecuación del espacio construido a necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo,
existe un problema fundamental que sería, ¿seremos capaces de realizar operaciones de rehabilitación flexibles que modifiquen la tipología de vivienda, que hagan viviendas más pequeñas para la gente que vive sola o viviendas más grandes para que tengan otras necesidades? ¿Podremos reconstruir ese espacio? Y luego también, de nuevo, igual que el barrio tiene una responsabilidad de participar en esa responsabilidad ecológica, también esos edificios rehabilitados lo demandan. ¿Qué mejor momento, no solo para reducir el consumo energético mediante el aislamiento térmico de los edificios, que reducir el consumo energético porque esos edificios se acoplen a estructuras de barrio en cuanto a la producción de frío y calor, o sean capaces de reutilizar su agua, o más allá, sean capaces de participar de alguna manera en esa producción de energía distribuida, funcionando como una pieza más de un puzzle complejo. Y por último, la socioeconómica, que es la más importante porque es la que tiene que dar resolución a los habitantes. En estos barrios viven personas y podemos tener a chabolistas con piso, lo cual ya es un factor de redistribución importante. Pero nosotros lo que queremos tener es a ciudadanos con piso. Queremos tener ciudadanos en una vivienda y, por tanto, los procesos complementarios a la rehabilitación, igual resulta más importante crear programas de formación en un momento determinado que mejorar de manera ostensible algunas de las variables de mayor calidad espacial, ¿no? No sé si es mejor gastarse el dinero en bordillos de granito o en formación, ¿no? Ahí habría que tener una discusión más compleja. El problema que hemos descubierto es que cada uno de estos planes y programas actúa de manera no relacionada. No existe relación en los objetivos del planeamiento urbano. El planeamiento urbano delimita a veces áreas, como mucho, como áreas de planeamiento remitido, barrios sobre los que habrá que actuar. En otro caso, crea ordenanzas de rehabilitación que permiten actuar sobre barrios existentes, pero de alguna manera actúa como ese organismo que protege el órgano enfermo mediante una capa de grasa, ¿no? El planeamiento y la práctica municipal tienden a rodear de grasa los barrios y las zonas sobre las que tiene que actuar para, de alguna manera, eludir o dejar al tiempo más atrás. Los propios planes, las propias áreas de rehabilitación, aunque incluyen muchas veces, en el caso municipal, la intervención sobre el diseño urbano y el medio ambiente local, realmente son proyectos que se suelen hacer de manera separada. Por un lado, los servicios municipales realizan unos proyectos de urbanización al uso, en los que, aunque fuerzan una mayor calidad, esa mayor calidad no incorpora ninguna novedad, no incorpora más que precio, no incorpora funcionalidad, no incorpora complejidad. Y existe, por tanto, una desarticulación entre la intervención en el espacio público y la intervención en la edificación. De igual manera ocurre en la edificación. Se puede estar interviniendo en la edificación de una manera ajena a la complejidad del barrio. Todos sabemos que es un problema llegar a un edificio con 20 vecinos en los que 10 tienen ya la caldera puesta hace 2 años de condensación, otros no tienen dinero, el de más allá. Pero si en ese momento no tomamos la decisión rotunda y definitiva de que ese edificio en un plazo de 2 o 3 años tiene que incorporarse a una red de distribución de frío-calor centralizada, jamás conseguiremos reducir de una manera importante ni su consumo, ni conseguiremos que el barrio en su conjunto funcione como una pieza compleja. ¿Y qué decir de la socioeconómica? En el caso español es cierto que los servicios sociales han funcionado, hasta incluso en estos momentos de crisis, muy por encima de los medios y recursos que disponen. Pero están tan acostumbrados a trabajar en condiciones de guerra, por decirlo de alguna manera, en condiciones de emergencia constante, que cuando nos encontramos en una operación de esta, no tienen la capacidad material, sí la intelectual, de intervenir yendo más allá de lo que es el programa concreto. Solo en muy pocos casos y por tanto salen como ejemplos, se producen pequeños fenómenos, pequeñas chispas de esperanza en espacios que acaban creando pues locales comerciales conjuntos, espacios para la convivencia, talleres, por ejemplo,
de repente un barrio acaba teniendo la escuela de música creativa más interesante, pero porque es un chispazo, no porque los proyectos sean capaces de hacerlo constantemente. Por tanto, nosotros pensamos que esta intervención tiene que ser articulada en todas las dimensiones. Para ello, ¿qué hace falta? Participación. Es un proceso que necesita de la participación de los políticos, los agentes, los técnicos y los ciudadanos. Hemos hablado de que hemos creado 4 áreas diferenciadas. Esas 4 áreas hemos sido, creemos, capaces de realizar una división de ellas en categorías unificadas. ¿Qué significa el área? Ya hemos visto que son los grandes temas que hasta ahora se debaten de manera diferenciada, que hemos pensado que tienen que debatirse de manera conjunta. ¿Qué hemos pensado? Bueno, estas operaciones multidimensionales, porque estamos hablando de que tienen que tener un carácter complejo, por tanto multidimensional, nosotros tendríamos que ser capaces de decir cuáles son las dimensiones que hay que actuar. Pues esas dimensiones, características de la concepción multidimensional, serían lo que hemos dado a llamar en categorías. Hemos dicho que cada una de estas áreas tendría que tener entre 5 o 6 categorías elementales que deberían de ser capaces de multiplicarse o articularse en ese proyecto multidimensional, para ser capaz de concebirlo. Y una vez que seamos capaces de concebirlo, llegaremos a la decisión que para conseguirlo hay que realizar planes y proyectos, eso sí, probablemente sectoriales, aunque estén metidos en esta matriz de carácter superior. Estos proyectos los llamamos ítems, son ya el elemento más pequeño, elemento que va a ser contextual. No en todos los sitios hace falta las mismas cosas. Nosotros somos una batería de ítems complejas, de pequeños proyectos, o sea que si lo reflexionáis, el concepto de área es aquel gran paquete que es el parte del problema, que hemos conseguido dividirlo en 4. Cada área tendrá 5 retos multidimensionales que tendrán que articularse con los retos multidimensionales de las otras 4 áreas, las categorías, pero las categorías tendrán que desarrollarse para resolverse en proyectos concretos que hemos denominado ítem. Mientras pensamos, y ahora veremos que hemos demostrado, creemos que que nos hemos asegurado mediante la realización de una encuesta a expertos que las categorías son muy consistentes, sí que nos hemos dado cuenta que los ítems, los pequeños proyectos sectoriales o no sectoriales, pero sí con un carácter, digamos, de la parte elemental, sí que son contextuales. Aunque la mayoría de los que nos hemos puesto son validados por los expertos, hay otros que se escapan. Y entendemos que se escapan porque son característicos de cada usuario en su conjunto. Bueno, aquí tenemos la lista, el listado lo vais a encontrar, el documento lo tenéis, insisto, si alguno lo quiere consultar, en nuestra página web de aquí al día 9, el borrador de trabajo para que lo queráis consultar. Pues veis que tenemos aquí la división en áreas y categorías, ¿no? Tenemos las categorías, esto de tener doble mala visión. Pues sí, bueno, para hacernos una idea, pues en la ordenación territorial y urbana, pues los grandes retos transversales o que tenían que ser articulados con nosotros, pues es la integración en la ciudad, no lo veo de ninguna de las maneras. Me acerco. Como son bifocales, consigue uno ver mal en todas las dimensiones, ¿no? Bueno, tenemos las 5 dimensiones fundamentales, en la que es fundamental, en todas ellas, si os dais cuenta, hemos incluido una categoría fundamental que atiende a los retos del... Sí, que pasó a diapositiva, y se ve mejor. Bueno, no se ve en la siguiente, ¿no? Aquí está el marco urbano y territorial. Ya está, me lo puedo poner lejos. Bueno, si veis aquí, las 5 grandes categorías serían la integración en el área urbana, el equilibrio del modelo urbano, variedad y complejidad del entorno urbano, el patrimonio, identidad y metabolismo urbano. Pero todo ello a escala del área urbana en que se enclava el barrio, no solamente para el barrio en sí mismo. Y le hemos copiado a Fernando Prat una manera de representar los problemas y estado. Fernando Prat utilizaba unos molinos en las agendas 21 que desarrolló para Calviá
y Lanzarote, me parece recordar, y por más que intentamos cambiar la manera de representar, nos parecía que esta seguía siendo la más valiosa. Fijaros que este área tiene 5 categorías, y las categorías tienen cada una de ellas entre 5, 6 y en algún caso 7 ítems posibles que las desarrollan. Insistimos en que las que nos parecen fundamentales son las áreas, que son las que tendrían que formar parte de la reflexión multidimensional del proyecto, y en todas ellas, os dais cuenta, veréis que hemos incluido la reflexión sobre alguna dimensión que tenga que ver con la sostenibilidad. En el caso del área de medio ambiente urbano y territorial, del área de metropolitana y del área urbana y territorial, aparece el concepto de metabolismo urbano, con algunos proyectos que nos parecen novedosos, que habrá que ver si a lo largo del tiempo se consolidan o son sustituidos por otros, como sería la agricultura urbana, el control de las emisiones atmosféricas, consumo y producción de energía, ciclo urbano del agua y residuos suelos urbanos, a escala de ciudad. El siguiente área, ya hemos dicho que era el diseño urbano, ¿no?, como ese espacio de apropiación inmediata. En este ya tenemos 6 áreas, que serían las 6 categorías. La accesibilidad y movilidad es un aspecto fundamental. Bienestar y salud pública, esto os parecerá sorprendente, ¿no? También en algunos aspectos ha habido una producción continua de conceptos, ¿no? Aquí ha pesado mucho la voluntad de José Fariña de incorporar también en los nombres de las categorías aspectos que a él le parecían, en algún caso, bueno, en todos los casos ha producido eso. Hemos ido más allá de cómo se llamaban las cosas para llamarlas de otra manera. Yo creo que ha sido una discusión importante si deberíamos de mantener nombres clásicos o nombres más novedosos, ¿no? Yo creo que a largo plazo estos nombres resultarán fundamentales, ¿no? Y el de bienestar y salud pública, que no podría ser otro, pues incluye naturaleza en la ciudad, bienestar hidrotérmico, confort de uso, contaminación ambiental. Y de nuevo, veis que tenemos accesibilidad y movilidad, bienestar y salud pública, paisaje urbano y seguridad, soporte del espacio público, infraestructuras y servicios técnicos, y de nuevo el compromiso ambiental. Un área dedicada al compromiso ambiental, que reconoce comunidad y centros ambientales, gestión y consumo responsable, huertos urbanos y terrazas verdes, gestión comunitaria de los espacios libres. Vuelvo a indicar si decir, bueno, esto en mi pueblo o en mi ciudad no tiene sentido, pero sí tiene sentido el compromiso ambiental, que es la estructura transversal, que es la que va a asegurar la condición de multidimensionalidad que queremos asegurar. La edificación, que ha sido desarrollada mayoritariamente por el profesor Gerardo Ruiz Palomeque. Ahí tenemos de nuevo 5 áreas, el esquema arquitectónico. Aquí ya tiene que ver cómo nos enfrentamos a atacar el edificio. Ya el edificio es un cuerpo a cuerpo, es fundamental, o sea, es el espacio real, ¿no? Es una especie, el territorio, el barrio tiene cierta anatomía, pero el edificio es anatomía en sí mismo. Y por tanto, sin anatomía, sin el conocimiento del esquema arquitectónico, de las condiciones de su soporte físico, la seguridad, la habitabilidad y de nuevo el factor emergente que es sostenibilidad en la edificación, en la que aparecen 7 inputs fundamentales que serían desarrollables de nuevo sectorialmente: diseño bioclimático, incorporación de energías renovables, eficiencia de las instalaciones térmicas, eficiencia de las instalaciones eléctricas, ahorro del consumo de agua y gestión del agua gris, gestión de residuos en la edificación y análisis del ciclo de vida. Insisto, nosotros estamos seguros, y ahora veréis por qué estamos seguros, aparte de por qué le hemos dado muy vueltas, sino porque hemos conseguido tener un contraste. Probablemente alguno de vosotros haya participado en la redacción de la agenda. Y luego ya el área socioeconómica, que aunque se produce, no se produce normalmente de forma articulada con el proyecto de regeneración urbana. Se produce de forma paralela y complementaria. Y se produce porque, ya que se va a actuar en el barrio, los servicios sociales actúan sobre él. Pero claro, actúan en situación de emergencia con los pequeños recursos de que disponen. Con lo cual, muchas veces no pueden aplicar políticas
políticas integrales. Fijaros que desde un punto de vista de complejidad es imposible que ningún proyecto pueda funcionar si no ha tenido en cuenta todas las categorías que nosotros proponemos y saber si las renuncia o rechaza de ellas porque es el motivo. La red social institucional, la red económica, la estructura sociodemográfica, como no puede ser de otra manera, la estructura residencial y luego el innovador, que es la participación, que es la gestión relacional y participación, que aparecen estos nuevos instrumentos, foro de participación, fomento de la identidad y relación entre actores sociales en el ámbito de lo local. Vuelvo a insistir, tenemos 4 áreas que vemos que consistentes y sus categorías que imaginamos consistentes también. Bueno, para determinar si esas categorías eran consistentes, cogimos y elaboramos una encuesta en Internet que mandamos a un gran número de expertos que habíamos conseguido. Teníamos toda la tabla de expertos de los técnicos que nos habían atendido cuando habíamos hecho el trabajo de barrios vulnerables, los técnicos que nos habían atendido cuando habíamos hecho el análisis de las áreas de rehabilitación y los urban, técnicos que nos habían pedido información, las EPOs, las entidades promotoras observadoras. Teníamos una gran cantidad de los grupos de investigación que trabajaban en paralelo a nosotros en temas de investigación semejantes relacionados con la calidad urbana y que mañana tendremos algunos de ellos por aquí, hoy ya estarán algunos de ellos por aquí. Hicimos una encuesta muy prolija, hemos de reconocer, que contestaron en su totalidad 120 expertos y no llegaron a acabar las 63. Y otros, solo de verla, les debió dar como realmente miedo y no la hicieron. También hay que decir que, como siempre, la hicimos en periodo que incluía los meses de verano, ¿no? Lo cual quiere decir que los 120 que la acabaron son personas muy motivadas. La entrevista, bueno, tenéis aquí, estaba dividida. En el documento de trabajo en el documento definitivo vamos a cambiar la numeración de los ítems de las categorías, porque como esto fue un trabajo que se hizo antes del refinamiento de los conceptual de áreas, categorías e ítem, los nombres no coinciden al 100%, tienen un nombre parecido, pero no coinciden al 100%. Esa encuesta incluía una breve descripción de los objetivos y luego tú tenías 4 áreas, las 4 áreas mismas principales, y las categorías y los ítems. Entonces, la pregunta era, ¿ha trabajado usted, cuando usted ha trabajado en regeneración urbana, en su proyecto se ha tocado alguno de estos ítems? Y tú podías, los 125, no sé, 25 ítems que teníamos, podías contestar a todos que sí. Pues en tu proyecto se había hecho todo. Pero luego hacíamos una pregunta un poquito más sofisticada. De cada una de las áreas tenías que decir cuáles eran los ítems que a ti te parecían más interesantes. ¿Cuáles son aquellos que apostarías? También, de nuevo, lo que a uno le parecía más interesante es contextual. Pero queríamos ver si, aparte de si las cosas se hacían, resultaban interesantes para los técnicos, ¿no? En cualquier caso, aquí tenéis un poco los resultados individuales, pues en red económica, las intervenciones en los distintas, estos son en una de las categorías, red económica, pues si se había intervenido o no en los recursos locales, pues 101 veces sí. Sin embargo, en calidad en el empleo, solo en 17 casos, ¿no? O sea que los ítems eran muy diversos, o sea que sí que había que reconocerlos. Nosotros asociamos los ítems a las categorías, de manera que podíamos ver si la categoría era consistente. Bueno, aquí tenemos la valoración de los datos que nos llevaba a ellos, y lo que hicimos fue lo siguiente, fue hacer una homogeneización de ítems y categorías. Asociamos a las categorías los ítems de respuesta que se habían realizado o que eran valorados y los relacionábamos con la posible respuesta media que habría. O sea que si de 100 respuestas posibles medias había 100 respuestas, valía. Como podemos responder a más de 2 cosas distintas, se pueden producir casos en el que hay más respuestas que la media esperada. Por tanto, hay respuestas que superan la media de 100
y respuestas que no llegan. Lo que resulta muy interesante, si os dais cuenta, es que solo hay una categoría que se haya intervenido menos del 75% y que tenga una valoración del 75%. Todas nuestras categorías tienen una valoración del 75%. Eso quiere decir que todas nuestras categorías son bastante consistentes, porque todas ellas tienen el refrendo de al menos el 75% de las respuestas, tanto en valoración como en utilización. Solo la DM6, que es el metabolismo, perdonad, la de compromiso ambiental en el medio ambiente local, es la que, aunque es valorada, es poco realizada. Se ha realizado relativamente poco. Solo 60, no vamos a decir un 60%, solo ha habido 60 respuestas sobre el total de respuestas esperadas en ese área. Pero fijaros que en una cuenca de valoración, todas ellas están bien valoradas. Incluso lo que también es interesante es que casi todas ellas están en una relación bastante asociada a la diagonal. Solo hay una que tiene muchísima valoración, bueno, y se ha realizado también bastante, que es la ED, que es también dentro de la edificación, que es la de seguridad en la edificación, que parece muy importante. Eso quiere decir que son consistentes. Desde nuestro punto de vista, todas nuestras categorías han sido refrendadas por expertos en ese sentido. O sea que la utilización de estas categorías en este contexto actual aseguraría la relación, o estudio de todas ellas, la multidimensionalidad del trabajo. Tampoco se nos ofrecieron muchas cosas complementarias ni una crítica específica, ¿no? Ya, sin embargo, en el tema de los ítems, bueno, ya la nube es mucho mayor. Si os fijáis, sí que hay ítems muy poco o menos valorados, ¿no?, dentro del área, que son estos por aquí abajo, pero aún así tenemos un conjunto de ítems que supera probablemente el 70%, que están en el ámbito de mayor calidad. O sea que incluso nuestros ítems, teniendo esa vocación muchas veces de experimentación, muchas veces de localización contextual a la práctica que habíamos tenido nosotros, tenían una cierta consistencia. Ergo, no me dejará mentir mi vicerrector, podemos entender que, aunque él sabe mucho más de estadística, matemáticas y todo eso que yo, pues parece que por lo menos el principio de multidimensionalidad de las categorías, el principio de eficacia y garantía de eficacia está hecho por la encuesta, y sí que tenemos un montón de ítems que, aunque no están refrendados al 100%, sí que son un buen catálogo de ítems para que cualquiera los coja, los utilice y los modifique y los adecue a su realidad. Me dice Carolina que tengo que acabar rápidamente. Esta herramienta lo que se va a reflejar es en un sistema en el que tenemos estas categorías que ya hemos visto, y como es una herramienta para la comunicación entre técnicos, ciudadanos y políticos, esta herramienta lo que se basa es en un sistema gráfico de comunicación. Nosotros, en algún caso que hemos hecho algún experimento, cuando hicimos un trabajo, en el caso de el trabajo que hicimos para el gobierno vasco con Tendalia, se hizo una aplicación en 3 casos, uno por cada territorio vasco. A nosotros nos tocó Álava, entonces sí que podemos aplicar este sistema, no con esta matriz concreta, sino con una más primitiva, en la que llegábamos a la conclusión de que había ítems que no eran satisfactorios, que eran mejorables o que eran totalmente satisfactorios. Entonces, eso nos permitiría, en una discusión entre técnicos, administración y ciudadanos, establecer el grado de satisfacción de un ítem. El grado de satisfacción de un ítem, cuando existe una normativa, será el que marque la normativa. Pero cuando no existe una normativa concreta, será aquel que marque el grado de satisfacción que se produce de común acuerdo. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, por ejemplo, tendríamos una matriz dedicada al marco urbano y territorial, ¿no?, o a todas ellas con sus categorías. ¿Qué ocurre? Que del análisis de nuestro barrio estaríamos bien
en 4 de las dimensiones, mal en 7 y regular en varias de ellas. En un proceso de qué se puede hacer, nos llevaría a todo lo que se puede hacer para mejorar. Pero igual no tenemos dinero para hacerlo. ¿Para qué sirve esta herramienta? No para que alguien nos diga, no, eso no se puede. Eso no se puede, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, porque no corresponde a la escala del ayuntamiento, porque existen barreras y frenos importantes, pero eso nos permitiría discutir hasta qué punto aceptamos o discutir por qué en esta que tú como técnico decides que es la fundamental, a mí no me parece la fundamental, a mí me parece esta otra, abandonemos esta en lugar de otra. Este esquema permite tener constantemente la visión de lo que habíamos establecido como necesario para asegurar la multidimensionalidad del proceso. Y por tanto, establecer un sistema muy sencillo de comunicación y de discusión. Se acabará haciendo la que sea en su momento la más útil, pero la más útil no será lo que digan los técnicos, no será lo que digan los políticos, no será lo que digan los ciudadanos, será la que digan todos ellos lleguen al acuerdo o al consenso, que es en realidad, porque ¿quién dice que es mejor una que otra? Esas decisiones que, como dice el profesor Mario Vázquez, son de carácter indecidible. Bueno, aquí tendríamos otras igual, del mismo sistema. Entonces, en el proceso, este está hecho para dar más la lata ¿veis? Estado actual, estado posible, estado óptimo. Pues en algún momento, entre el estado actual y el estado óptimo, habrá que realizar renuncias o tomar decisiones que digan, aunque podríamos llegar a estar así, vamos a estar así. Pero, ¿por qué decido abandonar esta y no otra? ¿O por qué decido mejorar una u otra? Pues tendré que tomar una decisión contextual. Bueno, como entre unas cosas y otras, entonces, nuestra herramienta, por acabar, determina 4 áreas, estimamos que muy consistentes, porque son las prácticas profesionales que estamos acostumbrados y la manera en la que tenemos que interpretar los territorios, el medio urbano y territorial, la escala del diseño urbano y medio ambiente local, la edificación y la socioeconómica, y como nuestra voluntad es atender a la multidimensionalidad, hemos sido capaces de determinar en cada una de ellas una categoría que es suficientemente consistente después de pasar una encuesta a 120 expertos en ese área, que si os tomáis el trabajo de mirar, pues veréis que corresponden a todas las áreas a su vez, que tienen profesionales, investigadores, vecinos, etcétera, etcétera, y que esas áreas somos capaces de convertirlas a su vez en pequeños proyectos que podremos discutir en mesas sectoriales para ver cómo quedaríamos a nivel multidimensional de este estado en el que nos encontramos a este. Y como si este no fuese posible asegurar en su conjunto, cómo discutir al cual llegamos. Nada más y muchas gracias. Y ahora pasamos a poneros un vídeo en el que intentamos que esto se comprenda un poco mejor. Como decía Agustín, este vídeo lo que pretende es un poco explicar la herramienta y un poco introducir un poco la discusión en la que se ha gestado. El vídeo lo ha realizado Celia Hernández y Fran Muñoz, con la colaboración de Carolina García Madruga y la mía, que soy Ángela Matesanz, y se basa en 7 entrevistas que ahora, como veréis, eso es parte del equipo del I+D, los responsables de cada área, y luego una entrevista a Teresa Bonilla y a Fernanda Alonso Vega, una vecina de Villaverde.
Actualmente estamos pasando una crisis, todo el mundo habla de la crisis inmobiliaria, pero la crisis es mucho más global que la meramente inmobiliaria. La crisis inmobiliaria, como otras, como la crisis que se refiere al cambio climático, etcétera, todas son como pequeños terremotos del gran terremoto que todavía no se ha producido y que se producirá probablemente dentro de 20, 25, 30 años, donde van a coincidir muchas cosas, con unos precios muy elevados de la energía, que va a ser lo fundamental, y que va a cambiar todo el sistema necesariamente. Los impactos de la crisis son realmente el reflejo, en el tema de la ciudad y de la edificación y la rehabilitación, son el reflejo del modelo económico en el que sustenta la salida de la crisis. O sea, realmente la crisis lo que está suponiendo de facto es una transferencia de rentas de las clases más deprimidas a las clases más potentes o más poderosas económica, política y socialmente, y esa transferencia pues se está notando en las ciudades. Los barrios han cambiado. Cuando yo trabajé en el País del Centro, el centro de Madrid pues tenía zonas de chabolismo vertical impresionantes, había unos problemas tremendos de saneamiento, de déficit de infraestructuras, mal estado de las viviendas, población envejecida. Ahora te vas al centro de Madrid y en realidad es un parque temático comercial, o sea, quiero decirte que no tiene nada que ver con lo que fue. Una vez que tú lanzas un plan que lo que se pone es a intentar reequipar barrios, a intentar hacer ciudad, a resolver déficits del pasado, cuando esos déficits se saldan, que hemos necesitado un montón de años. El problema es que, claro, ahora mismo digamos que las necesidades no son tan obvias como eran entonces. Nosotros somos una muestra del abandono que sufre el barrio entero e incluso otros barrios. Nunca pensé que esto se quedara así, pero el problema es que esta degeneración de las infraestructuras y de como habéis visto todo, influye en el ambiente, influye en la delincuencia, influye en la degradación. Hay una deuda histórica del BIMA o de las altas instancias con la colonia, que es lo que reivindicamos, una rehabilitación integral. Y nuestro sueño sería una rehabilitación igual que Guadalaviar 5 para toda la colonia. Y para la imagen de todo el distrito de Villaverde, pues la rehabilitación de la colonia experimental sería un cambio brutal. Tenemos que aunar, tenemos que sumar. Claro, a cada uno le preguntas y te dirá algo diferente a lo que digo yo, a lo que diga Emilio, pero tenemos el problema común, y ahí es donde tenemos que agarrarnos. A la hora de intervenir en el ámbito urbano, tenemos que estar pensando a la misma vez en todos aquellos aspectos que facilitan la satisfacción de las necesidades humanas. Y no podemos pensar en intervenciones exclusivamente sectoriales, de tal forma que los sectores tienen que, por así decir, tienen que retroalimentarse entre sí, ¿no? Pero a esto hay que añadir otra cosa, lo que se llamaba en el libro de del medio ambiente urbano, la integración en los procedimientos, es decir, no solo en las temáticas, sino también en el procedimiento en el que desde los análisis de diagnóstico hasta la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer, sobre los diagnósticos previamente, tiene que haber participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que participar de los propios diagnósticos de sus propias condiciones de vida para evaluar proyectos, proponer proyectos y finalmente ejecutarlos. Y en eso tienen que intervenir los ciudadanos con la administración pública y con las entidades sociales. La herramienta es una herramienta que va dedicada a la comunicación. No es una herramienta técnica en el sentido estricto,
tenemos 4 áreas, cada área tiene unas categorías de análisis que generan unos problemas y unas oportunidades, y cada una de esas categorías tiene una serie de acciones que se pueden realizar. Para que algo sea interesante, tiene que estar incluido en la ciudad. Hay una dimensión que es la ciudad en su conjunto. Por eso tenemos un área que es la de planeamiento urbano. Luego hay una dimensión que es ya cómo hemos intervenido en él, que es el diseño urbano, el medio ambiente local. En la crisis ecológica y ambiental que nos encontramos, los barrios tienen que dar respuesta, o la ciudad en su conjunto, a los retos ambientales. La propia dimensión de la edificación, esa es más ortodoxa, hay mucha experiencia, está mucho más reglamentada. Y luego la cuarta pata es la dimensión socioeconómica. Bueno, en ese sitio vive gente. Tiene que ser adecuado a la calidad o a las necesidades o las posibilidades de esa gente. De alguna manera sería un guía de burros para los técnicos, ¿no? Y una salvaguarda para los ciudadanos. Es decir, bueno, está usted proponiendo la rehabilitación del barrio, pero yo me he cogido esta herramienta y usted no está teniendo en cuenta ni la rehabilitación ambiental, ni la calidad de la edificación, no está teniendo en cuenta usted el empleo, no está usted teniendo en cuenta un montón de ítems. No podemos. Dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo si no podemos o es que no estamos queriendo. En cualquier caso, la consideramos una herramienta de código abierto, porque la idea es decir, colectivamente se va a decir qué ítems están bien, cuáles están mal y cuáles pueden mejorarse y cuáles no. O sea que eso te va a permitir decir, bueno, tú tienes esta planilla de posibilidades, a lo mejor no hay dinero para todo, vamos a ver en cuáles actuamos y vamos a ver cuáles van a quedar mal, porque no tenemos dinero para actuar sobre ellos, o sobre las cuales quedan regular, ¿no? El objetivo último es que esos barrios se reincorporen a la ciudad y sean considerados parte de esta, y por tanto tengan iguales condiciones de calidad que el resto de la ciudad, y alguien pueda encontrarlos interesantes. ¿Qué es lo que yo creo que el planeamiento tiene como reto desde la perspectiva de la regeneración urbana? Pues volver a retomar la lógica del reequilibrio urbano. Pero esto tiene muchos problemas añadidos, porque las ciudades ya no son municipales y nuestros instrumentos de planeamiento siguen siéndolo en buena medida, porque no es una idea dominante que el planeamiento tenga que luchar contra las desigualdades, sigue teniendo mucha vigencia la idea de que el planeamiento tiene que ayudar a la competencia entre ciudades, en fin. Está la cuestión de si se va a operar por áreas delimitadas, es que el planeamiento asuma que tiene que ser dentro de una lógica global de lucha contra las desigualdades sociales y las desigualdades urbanas. Si no, las operaciones perimetrales están llamadas al fracaso desde este punto de vista. La primera es hacerlo con la gente. Es decir, no se puede hacer un proceso de rehabilitación de un barrio sin tener en cuenta a la gente que vive, porque un proceso de rehabilitación de este tipo produce muchísimas incomodidades, da muchos problemas, hay que contar con la gente y además hay que ver qué es lo que se quiere hacer y hacerlo bien. La segunda, ver cómo conseguimos hacer ciudades que que discriminen menos a la gente, que discriminen menos a los niños, que discriminen menos a los viejos. Tenemos que hacer ciudades que fueran sanas, en las que se pueda caminar. Entonces, yo creo que son 3 cosas fundamentales, es decir, conseguir ciudades que no discriminen, ciudades que sean sanas y ciudades que sean seguras. Hay una cuarta que se supone en todas ellas, conseguir que esa rehabilitación y esa regeneración consuma menos energía y contamine menos. La rehabilitación es una de las herramientas más importantes de la política social de vivienda. Y la política social de vivienda tiene dos pies: el históricamente utilizado, que es la vivienda pública o la vivienda subvencionada, la vivienda protegida, para diferentes escalones de renta de la población. Pero si de verdad queremos resolver o utilizar la política de vivienda como una herramienta de cohesión social, tenemos que recurrir a planes de rehabilitación muy potentes y muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la gente vive en las viviendas, lógicamente, y la mayoría de la gente tiene escasos recursos. Por tanto, todo lo que se interviene en el parque edificado existente
es intervenir sobre las mejoras de condiciones de vida y transferir rentas a las personas más precarias. Una forma de reequilibrar, desde luego, la intervención socioeconómica, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida en los lugares donde hay problemas de desempleo, de fracaso escolar, de desestructuración familiar, etcétera, etcétera, derivados de las condiciones de vida, ¿no? Y por lo tanto se trata de buscar el desarrollo, y el desarrollo es salud, es habitabilidad, es accesibilidad, en fin, es educación, es formación, es participación. Podemos, por una parte, ayudar a reflexionar sobre el espacio productivo dentro de los barrios, que es un elemento físico. Necesitas que haya ese tipo de espacio en el que se acogen las actividades. En segundo lugar, cuáles son los espacios sociales que tenemos. Todos los equipamientos muy dirigidos o muy concebidos desde una óptica de prestación de servicios, no de apropiación de servicios, no de... o sea, es para dar cosas al ciudadano, no para que el ciudadano gane capacidades y pueda gestionar mejor su vida, su barrio, son muy pasivos, ¿no? Si nosotros reconstruimos, o si socialmente se reconstruye el proceso de rehabilitación hacia una dimensión que tiene que ver con el derecho a la ciudad, esta herramienta será eficaz. Serviría en un contexto, insisto, en el que la determinación política de todos, de ciudadanos, administraciones y técnicos, fuese: vamos a recuperar el derecho a la ciudad.